sería en lo referente a lo que sería el gradiente, divergencia y rotacional, ¿no? Entonces, pasamos a lo que sería una pequeña introducción sobre estas tres definiciones que nos dice que pues ya se hace la definición de lo que sería un operador vectorial, cuyo símbolo lo vamos a denotar con un triángulo, pero o vista hacia abajo, ¿no? Y el cual va a ir representando lo que sería pues las derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales tanto en X, derivada parcial en Y en la dirección J, derivada parcial en Z en la dirección K, ¿no? Entonces, a este operador, ¿no? También lo conocemos como sería pues el operador nabla, ¿no? Y en base a este operador pues vamos a poder introducir lo que sería pues ya las definiciones de gradiente, divergencia y rotacional, ¿no? Entonces pasamos a lo que sería el gradiente, ¿no? Por ahí nos dicen, ¿no? Sea una función phi, ¿no? Que va a depender de las variables x, y, z, ¿no? Y phi está definido como una función escalar, ¿ya? Está definido como una función escalar. Y la condición es de que esta función phi escalar, en otras palabras, sea derivable, ¿no? En un punto x, y, z, en cualquier punto, ¿no? Si en caso la función escalar phi no va a ser derivable, entonces no vamos a poder aplicar lo que sería el gradiente, ¿no? Entonces también podemos decir de que la función phi no está definida como un campo escalar derivable, diferenciable en este caso. Entonces, si se cumple ese requisito, entonces vamos a poder encontrar lo que sería el gradiente de una función escalar phi, ¿no? Y simplemente es la multiplicación entre el operador nabla, ¿no? Este triángulo vista hacia abajo, por la función escalar, ¿no? El operador nabla lo hemos definido como derivadas parciales, ¿no? Y vamos multiplicando a lo que sería la función escalar phi. Posterior a eso, ¿no? Se puede ir derivando esta función phi como va a depender de las variables x, y, z, vamos a poder derivar y aplicar derivadas parciales respecto a x, y z, ¿no? Y como resultado, pues nos dará, ¿no? Como resultado nos dará un campo vectorial, porque este resultado es un vector, ¿no? Es un vector. Si bien la función phi es una función escalar, pero aplicando lo que sería el operador nabla, nos da como resultado un vector, ¿no? Un vector. Entonces, pasamos, ¿no? Pasamos. Pasamos. O también podríamos decir, quizás antes de pasar, ¿no? Antes de pasar, si por acá pasamos a explicar lo que sería, por ejemplo,
la interpretación física de lo que sería pues el operador nabla multiplicado por una función escalar que lo llamamos gradiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar lo que sería, vamos a ir explicando lo que significa sacar, en otras palabras, el gradiente. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Si vamos dibujando lo que sería los ejes coordenados, los ejes rectangulares X, X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Entonces, al sacar el gradiente, estamos sacando lo que sería, pues, en este caso, un vector, ¿no? Un vector normal a la superficie. ¿Ya? Normal a la superficie. Un vector normal a la superficie. Entonces, yo por acá voy a ir dibujando una superficie. Una superficie cualquiera, ¿no? Lo voy a ir representando de esta manera. Entonces, esta superficie estaría representado por lo que sería la función escalar phi, ¿no? La función escalar phi, o el campo escalar phi, que va a depender de las variables x, y, z, ¿no? Entonces, si en este caso ubicamos lo que sería un vector de posición R, minúscula, a cualquier punto de la superficie, yo voy a hacer de que vector de posición esté en este punto, que lo voy a llamar mi punto, un punto cualquiera, ¿no? Un punto cualquiera. Y este va a ser mi vector de posición R minúscula y va a tener las siguientes coordenadas x, y, z. X, y, z. Entonces mi punto va a estar por aquí de color amarillo, ¿no? Color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos haciendo, por ejemplo, la derivada, ¿no? La derivada. Entonces, para que logremos entender qué es el gradiente, ¿no? Entonces, por aquí podemos ir anotando lo que sería el vector de posición R, ¿no? Vector de posición R, que va a ser igual x, y más y, j, más k, ese es mi vector de posición, ¿no? Ese va a ser mi vector de posición. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo derivo mi vector de posición? ¿Qué es lo que estoy encontrando cuando derivo, ¿no? Mi vector de posición, ¿no? En este caso voy a tener lo siguiente, ¿no? Si aplico la derivada a mi vector de posición, voy a tener, ¿no? Lo siguiente.
la derivada de x más la derivada de y, j más la derivada de z, k. Entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando? Estoy encontrando un plano tangente a este punto P. Entonces estoy encontrando un plano tangente. Yo lo voy a dibujar más o menos de esta manera. Entonces, al derivar mi vector de posición y aplicado en un punto, estoy encontrando lo que sería un plano tangente a este punto P, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice cuando pues, estoy aplicando lo que sería el operador nabla? Entonces, cuando aplico el operador nabla, ¿no? Que me dice lo siguiente, ¿no? Que me dice lo siguiente, ¿no? El operador nabla es un triángulo vista abajo, ¿no? Cuando aplico esto es igual a la derivada parcial de z en esa dirección, no, aplicado a lo que sería a un campo escalar o a una curva en este caso, ¿no? Entonces, al aplicar eso, el operador nabla multiplicado por lo que sería la función escalar, ¿no? Me dará lo siguiente. La derivada parcial en z en la dirección k por la función phi. Entonces, estoy encontrando el vector normal. Estoy encontrando el vector normal, en este caso, en este punto. En otras palabras, estoy encontrando el vector normal a este plano. Por aquí, entonces, estoy encontrando el vector normal. Entonces, aplicando el operador nabla multiplicado por lo que sería la función escalar, me llegaría a ser este vector, ¿no? Este vector normal, lo que sería esta superficie en este punto y al plano. Entonces, eso llegaría a ser la interpretación física del gradiente, ¿no? Entonces, de esta manera, entonces, también podemos aplicar para otra posición de este campo escalar phi, ¿no? Este campo escalar phi. Pasamos a lo que sería el multiplicador Lagrange, ¿no? Es uno, con este multiplicador Lagrange logramos determinar lo que serían los puntos máximos y mínimos de una función que varía de las variables x, y que está sujeta a otra función, ¿no? A otra función g que también depende de las variables x, ¿no? Igualado a d, donde d es una constante, ¿no? En otras palabras, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, esto me refiero a cálculo 1, ¿no? Cuando aplicábamos lo que sería, por ejemplo, la derivada, ¿no es cierto?, a una función f de x, ¿no? Y cuando la pendiente era igual a 0, entonces decíamos
que estábamos encontrando los puntos máximos y mínimos, ¿no es cierto? ¿No? Cuando aplicamos, reitero, la derivada, por ejemplo, de una función f de x, ¿no? Y la derivada, en este caso ya evaluado en cualquier punto de la función f de x, nos da igual a 0, entonces eso significa que la pendiente es igual a 0, entonces de esa manera es como obtenemos lo que serían los puntos máximos y mínimos de la siguiente manera. Muy rápidamente voy a dibujar por este sector, ¿no? Para poderles explicar lo que llegaría a ser el operador, perdón, el multiplicador de Lagrange. Si tengo por acá un eje de coordenadas x, y, ¿no? Y tengo una función cualquiera, ¿no? En el plano esto, ¿no? Para que se vaya a ir entendiendo lo que sería la siguiente definición, ¿no? Sea esta una función f de x, ¿no? Y si derivamos, ¿no? En este caso, si se realizaba o se obtenía la derivada de la función f de x respecto de x, era igual a la pendiente, ¿no? A la pendiente m, ¿no? Y si esta pendiente es igual a 0, entonces estamos encontrando estos puntos máximos y mínimos de una función f de x, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos puntos la pendiente es igual a 0, ¿no? Entonces, en esos 3 puntos. Podemos decir de que en esos puntos existe una pendiente igual a 0, entonces existen puntos máximos y mínimos de esta función f de x. Entonces, un poquito bajo esa idea, ¿no? De lo que sería la derivada, ¿no? En funciones en el plano, ¿no? Funciones lineales, entonces podemos decir, ¿no? Que con este multiplicador de Lagrange es lo mismo, ¿cierto? Solamente que esta vez lo estamos analizando ya desde un punto de vista ya vectorial, ¿no? Vectorial, y ya en este caso estamos hablando ya de superficies en el espacio, ¿no? Superficies en el espacio. Entonces, para que esta situación ocurra, tiene que, ¿no? Para que el multiplicador de Lagrange se cumpla, tiene que satisfacerse esta igualdad, ¿ya? Esta igualdad que está por este sector, que nos dice de que el gradiente, ¿no? Que nos dice de que el gradiente de la función f tiene que ser igual a un coeficiente lambda, que lo vamos a llamar multiplicador de Lagrange, por el gradiente de la función g, ¿no? De la función g. Si se cumple esta situación, vamos a poder encontrar lo que serían los puntos extremos máximos y mínimos de una función f que depende de la variable xy, ¿no? xy. Entonces, esas son las condiciones mínimas para poder aplicar lo que sería el multiplicador de Lagrange. Pasamos a lo que sería la definición de la divergencia, ¿no? Gradiente ya lo hemos definido, ¿no? Gradiente es la multiplicación entre el operador nabla por una función phi, y esta función phi tiene que ser escalar, ¿cierto? Escalar. La divergencia, ¿no? Es, en este caso, la multiplicación, ¿no? Perdón, el producto punto, ¿ya? El producto punto, quizás un poco recordando, en los anteriores temas se ha llevado lo que sería el producto punto y el producto cruz. Entonces, para obtener lo que vendría a ser la divergencia, en este caso ya de un vector, ¿no? De un vector B,
¿no? El producto punto entre dos vectores me dará lo que vendría a ser la divergencia, ¿no? La divergencia. Y como resultado, ¿no? Como muy bien sabemos, el producto punto entre dos vectores nos da como resultado un escalar, ¿no? ¿Ya? Nos da un escalar. Entonces ahí dice, ¿no? Aun cuando B, dice, ¿no? Cuando B es un vector, el producto punto entre dos vectores me dará como resultado un escalar. Y simplemente será aplicar lo que vendría a ser el operador nabla multiplicado por aplicado el producto punto al vector y simplemente sacamos las derivadas parciales tal como están en esta parte. Pasamos a lo que vendría a ser la definición de rotacional. Pasamos a lo que vendría a ser la definición de rotacional, ¿no? Sea un vector B, dice, ¿no? Que depende de las variables x, y, z, ¿no? Descrita como está en esta parte, y B está definida como un campo vectorial también diferenciable, ¿no? Para poder aplicar lo que sería el rotacional, también el vector B, en otras palabras, tiene que ser derivable, ¿no? Derivable. Si en caso no se va a poder derivar, ¿no? En este caso, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando B sea igual a una constante, porque la derivada de una constante es igual a 0, entonces no se podrá aplicar lo que vendría a ser el rotacional, ¿no? Entonces estamos hablando de que B es un campo vectorial y para poder encontrar la definición de lo que vendría a ser el rotacional, simplemente tenemos que aplicar el producto cruz entre dos vectores. ¿Y cómo lo encontramos el producto cruz entre dos vectores? Hallando el determinante de sus componentes de lo que vendrían a ser ambos vectores, ¿no? Ambos vectores. Y como resultado, el rotacional también nos dará en este caso un vector, ¿no? Un vector. Pasamos a lo que vendrían a ser algunas fórmulas que involucran el operador de Nabla, ¿no? Al operador de Nabla. Ahí están algunas fórmulas, las cuales pueden ser deducibles aplicando lo que sería ya el operador Nabla a los vectores AB, ¿no? Que definen funciones vectoriales diferenciales y aplicando a estas dos funciones escalares, ¿no? Escalares. Entonces, ahí están algunas propiedades con las cuales podríamos llegar a resolver diferente tipo de ejercicios relacionados con lo que sería el operador Nabla. Seguimos con las fórmulas del operador Nabla, ¿no? Si queremos sacar en este caso el producto punto entre el operador Nabla, en otras palabras, volver a sacar, aplicar en este caso el operador Nabla a una función phi escalar, siempre y cuando que esta función phi sea que tenga derivadas segundas, entonces también se puede aplicar lo que sería por segunda vez el operador Nabla a una función, ¿no? Y a este operador Nabla elevado al cuadrado lo vamos a llamar operador laplaciano, ¿no? Operador laplaciano. Y también están algunas fórmulas que más adelante los vamos a llegar a utilizar. Entonces, en resumen, esas tres definiciones, tanto el gradiente, ¿no? Divergencia y rotacional,
no nos olvidemos que el gradiente simplemente es aplicar, en este caso, a un campo, a, a una función phi, campo escalar, ¿cierto? La divergencia es simplemente realizar lo que vendría a ser el producto punto, ¿no?, entre el operador nabla y un vector. Y por último, el rotacional es aplicar el operador nabla, en este caso ya aplicando el producto cruz entre un vector, el operador nabla y un vector, ¿no? Con esas tres definiciones se pueden plantear una infinidad de ejercicios para poderlos llegar a resolver y plantearlos, ¿no? Y también no nos olvidemos de que el gradiente, ¿no?, la interpretación física del gradiente es pues de ir encontrando, ¿no?, en este caso un vector normal al punto P, ¿no? Y si estoy encontrando un vector normal en el punto P, entonces el vector normal, que es simplemente el gradiente, ¿no?, estaría encontrando también la tangente del plano a este punto P. Aquí puedo denotar de la siguiente forma y decir lo siguiente, ¿no? Este vector, este vector, ¿no?, que vendría a ser el vector normal, ¿no?, con este plano llegan a formar 90 grados, ¿no? Entonces, pasémonos a lo que vendría a ser la resolución de algunos ejemplos, ¿ya? Dice entonces, ejemplo, ¿ya? Y dice lo siguiente: suponga que f y g son funciones escalares diferenciables, derivables en otras palabras, de x, y, z. Demuestre que dice, ¿no?, inciso A, que el operador de Nabla aplicado a esas funciones fg es igual a el operador de Nabla por f más el operador de Nabla g. Inciso B, un producto por f. Entonces, demuestre eso, dice, ¿no?, que aplicado lo que vendría a ser el operador Nabla
a la suma de estas dos funciones fg me da a demostrar este resultado, dice, ¿no? Demostrar este resultado. Entonces yo puedo ir escribiendo lo siguiente: el operador nabla multiplicado por la suma de esas funciones fg va a ser igual a el operador nabla es simplemente la derivada parcial respecto de x en la dirección y más la derivada parcial respecto a y en la dirección j más la derivada parcial en z en la dirección k multiplicado lo que vendría a ser a esas dos funciones f más g. F más g. Un ratito, por favor. Bueno, entonces lo que podemos hacer es aplicar esta derivada parcial a f más g en la dirección y más la derivada parcial respecto de f más g en la dirección j más la derivada parcial respecto de z de la suma de esas dos funciones en la dirección k. Y por aquí también puedo hacer lo siguiente y decir, ¿no?, que la derivada parcial respecto de la función f más la derivada parcial de g respecto de x, todos estos aplicados en la dirección y, ¿no?, más la derivada parcial, esto en j, más la derivada parcial de y de la función g, también en j, más la derivada parcial respecto de z, f, esto en la dirección k, más derivada parcial de z de la función g en la dirección k. Entonces, de por aquí yo puedo ir ya agrupando todos los términos que tengan la función f. Esto también tiene función f, esto también tiene función f. Y a la vez, ¿no?, lo haremos con un poco más de detalle y vamos a tener lo siguiente, ¿no?, derivada parcial respecto de x, función, la función y lo voy a sacar ya de lo que sería ya el producto. Aquí lo voy a mantener en velocidad y, ¿no?, más la derivada parcial respecto de y, j, más la derivada parcial de z en la dirección k. Como los tres términos tienen f, voy a sacarlo y más los otros términos también tienen g, voy a sacarlos, simplemente me quedará la derivada parcial de x de y más la derivada parcial de y en la dirección j más la derivada parcial de z en la dirección k. Y todo esto multiplicado por la función g. Entonces,
Recording in progress. Continuando, de por aquí podemos decir de que pues esta expresión, ¿no? Esta expresión llegaría a ser el operador de Nabla, ¿no? Entonces por aquí yo podría escribir lo siguiente: f más, por aquí también esto llegaría a ser el operador de Nabla aplicado a la función g. Entonces se demuestra lo que se ha pedido, ¿no? Al inciso B, este sería el inciso A, este sería el inciso A, el inciso B nos dice de que el producto Nabla multiplicado a dos funciones f y g. F y g. Entonces, si hago lo mismo, similar situación, aplicando el operador Nabla, derivada parcial de x en la dirección y más la derivada parcial de y en la dirección j más la derivada parcial de z en la dirección k multiplicado por esas dos funciones fg. Entonces, por aquí voy a tener lo siguiente, ¿no? La derivada parcial respecto de x de esas dos funciones, todo esto en la dirección y, más la derivada parcial respecto de y, esas dos funciones, más la derivada parcial de z, aplicado también a esas dos funciones. Entonces, por acá tenemos derivadas parciales de la multiplicación de dos funciones, ¿no? Y por las propiedades de derivadas, ¿no? Decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. Aquí es igual esto a la función f multiplicado por lo que vendría a ser la derivada parcial de g respecto de x, ¿no? Más, ¿no? La primera función sin derivar por la derivada parcial de f respecto de x. Todo esto en la dirección y. Entonces simplemente estoy aplicando lo que sería propiedades de derivadas del producto de dos funciones. Y eso aquí es igual a la función f por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Todo esto en la dirección y. Más, aquí hacemos lo mismo, ¿no? F
derivada parcial de G respecto de Y más G derivada parcial de F respecto de Y. Y todo esto en la dirección J más F por la derivada parcial de G respecto de Z y más G la derivada parcial de F respecto de Z. Respecto de Z. Todo esto en la dirección K. Entonces, de por aquí puedo ir agrupando los términos que tengan F, ¿no? Los términos que tengan F, y esos términos son estos, ¿no? Este término, este, ¿no? Que tienen derivadas parciales de F respecto de X, derivada parcial de F respecto de Y, derivada parcial de F respecto de Z. Entonces puedo ir agrupando esos términos y voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Todos estos términos tienen G, entonces G lo voy a sacar de lo que vendría a ser G y simplemente voy a anotar. También todos los términos tienen F, entonces simplemente me quedará derivada parcial de X en la dirección Y más la derivada parcial de Y en la dirección J y más la derivada parcial de Z en la dirección K, todo multiplicado por F, ¿no? Por aquí también voy a tener más. Los demás términos también son similares, tienen multiplicando a la función F, también tiene lo que serían derivadas parciales de la función G en respecto a X, Y y Z. Entonces simplemente puedo anotar derivada parcial de X en la dirección Y más la derivada parcial de Y en la dirección J más la derivada parcial de Z en la dirección K. Todo esto multiplicado por G. Entonces, de aquí también puedo descifrar y decir de que este término llegaría a ser el operador nabla. Entonces, tendríamos como resultado G multiplicado por el operador nabla en la función F y más la función F multiplicado por el operador nabla que multiplica a la función G. Entonces, de esa manera se logra demostrar alguna de las reglas que nos da la aplicación del operador nabla, ¿no? Entonces, aquí se tendría lo siguiente. Un operador nabla multiplicando a una función F y G. Entonces ahí ya se tiene lo que se quería ir demostrando en los incisos AB, ¿no? Entonces pasamos
a otro ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, pasamos a otro ejemplo, que nos dice, halle la ecuación del plano tangente del plano tangente a la superficie Z dice la superficie phi, en este caso no, superficie phi la superficie que está representado de la siguiente manera, Z igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. En el punto, dice en el punto 2, menos 1 y 5. Entonces, si vamos representando de manera gráfica, lo que sería esta función escalar, ¿no?, que depende de X y Z, puedo ir obteniendo lo siguiente. Si estos son los ejes coordenados X, Y y Z, ¿no?, entonces esta función escalar phi viene representando lo que sería un paraboloide, ¿no? Si decimos, si decimos lo siguiente, ¿no?, para ir quizás un poco ya realizando la gráfica, ¿no?, por acá tenemos que decir si Z es igual a 0, entonces esto me va a ir representando a la ecuación de una circunferencia en el plano, ¿no? Una ecuación de una circunferencia, ¿no? Por aquí en este punto, cuando Z es igual a 0, entonces aquí me está describiendo una circunferencia con radio igual a 0. Y si digo si Z es igual a, por ejemplo, 5 al cuadrado, 25 en este caso, ¿no?, X al cuadrado más Y al cuadrado será igual a 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando Z es igual a 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me está representando una circunferencia con un radio de 5, ¿no? Con un radio de 5. Por aquí más o menos aproximadamente 5. Por ahí vamos a ir dibujando lo que sería un paraboloide, ¿no? Entonces, esta ecuación me viene representando un paraboloide, ¿no? Paraboloide de esta manera. De esa manera. Y está representada por la función escalar phi. Entonces nos dice, ¿no?, halle la ecuación del plano tangente a la superficie, a esta superficie,
¿no? A esta superficie en el punto 2, menos 1, 5. Entonces, si un poco vamos dibujando a escala ese punto, nos dice 2, en la dirección X es 2, 1, 2, aproximadamente por este sector, en Y menos 1, en Y menos 1 y en Z 5. Entonces sería aproximadamente este punto. Ese punto, ¿no? Entonces, el punto P está representado por acá a lo largo de esta superficie. Entonces, este debería ser el punto P con coordenadas 2, menos 1, 5. Entonces, el ejercicio nos dice encuentre la ecuación del plano tangente a este punto. Tangente a este punto. Voy a intentar dibujar ese plano tangente lo más que se pueda. Va a ser aproximadamente de esta manera. Es decir, el plano tangente. Y nos están pidiendo encontrar esta ecuación que va a obedecer a la siguiente ecuación, ¿no? A de x, a de x más b de y más z igual a d. Nos están pidiendo encontrar esa ecuación, ¿no? De esta tangente a este punto. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar lo que vendría a ser el gradiente, la definición de gradiente. Voy a escribir por este sector y que nos dice lo siguiente, ¿no? El gradiente de una función escalar phi es igual a la derivada parcial en x en la dirección y más la derivada parcial en y en la dirección j y más la derivada parcial de z en la dirección k, todo multiplicado por la función escalar phi, ¿no? ¿Y qué nos daba como resultado aplicar el operador nabla a una función escalar? Nos daba lo que vendría a ser, el vector normal en este punto. En este punto. Nos estaría dando más o menos así, a ver, de esa manera. Entonces, por aquí yo tendría lo que sería mi vector normal, que sería igual a multiplicar el operador nabla por la función phi. Entonces, lo primero es, voy a encontrar ese gradiente de esa función escalar, pero antes tengo que ir definiendo bien la función phi, que será igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos z, ¿no? Toda esta expresión que se me ha dado en el enunciado del proyecto, tengo que igualarlo a 0. Será x al cuadrado más y al cuadrado menos z. Entonces, de por aquí puedo obtener lo siguiente. Derivada parcial de x de la función phi será 2 veces x en la dirección y más la derivada parcial de y de la función phi, que va a ser 2 veces y en la dirección j y menos la derivada parcial de z de la función phi, que va a ser menos 1, que será simplemente z. Entonces, por aquí
eh, podría ser también, aquí podría ir obteniendo lo que vendría a ser obtener el operador nabla aplicado en este punto, ¿no? Porque este gradiente que a lo largo de toda la superficie, ¿no? Este gradiente. Pero como nos están pidiendo en un punto, ¿no? En las coordenadas x igual a 2, y igual, puedo obtener ese gradiente. Por aquí tengo 2x, entonces voy a tener 4y menos 2j menos esto es simplemente espectro de z. Entonces por aquí tengo menos k. Y digo lo siguiente. Con normal n igual a por i más bk más by más cz o la de incorporación. Hay varias maneras, no es la única, pero les doy esta aplicación, ¿no? Que una ecuación, ¿no? Es igual a este vector a por i más b por j más c en la dirección k. Tiene la forma, ¿no? Entonces, a de x a la d. Palabras. Como ya hemos encontrado el vector normal, que sería este, ¿no? Que sería este, ¿no? I menos 2j menos ABC, y encontrar la ecuación de a la superficie en este punto. Lo siguiente, decimos nuevamente
decimos de Y. Entonces, esto es coeficientes normal. Por acá tenemos nuestro vector normal, entonces tendríamos 4x menos 2y menos 1z, perdón, menos z, no sé sería, menos z igual a d. Pero como tenemos un punto en específico que tiene las siguientes coordenadas 2, menos 1 y 5, entonces por acá tengo, evalúo, ¿no?, esta ecuación que he encontrado, pero que aún me falta encontrar la con d, 2 cuando y es igual a de que es igual a 5. Entonces puedo escribir mi ecuación tangente a esa superficie y decir lo siguiente, ¿no?, 4 veces menos z Recording gente a in este plano. progress. Entonces, como he podido encontrar la ecuación del plano tangente, también puedo encontrar lo que vendría a ser entonces decíamos, ¿no?, que podemos pues que podemos funcionar escalar. Entonces, si voy a aplicar y uno también, entonces voy a poder obtener lo que vendría a ser el vector también en ese punto de intersección, ¿no?, entre, que yo lo voy a dibujar más o menos para que se note, y es de la función. Se puedo obtener tanto el gradiente de la función escalar 1 como el gradiente de la función, puedo obtener, ¿no?, de campos escalares, el producto, ¿no?, el producto punto entre dos vectores, el vector A por el vector B, ¿no?, aplicando lo que nos decía que es igual y aplicado por el ángulo teta que nos copia. De manera voy a poder encontrar lo que vendría a ser el ángulo
entre esas dos superficies, que los vectores normales por encontrar vectores aplicando esto, ¿no? Obviamente que el vector A va a representar a uno de los muy rápidamente dientes, ¿no? Muy rápidamente lo que sería el gradiente ¿no? ¿No? Es igual a la derivada parcial de x en la dirección y más la derivada parcial en y en la dirección j más en z en la dirección k. Todo esto multiplicado por la función de escalar 1. Antes que tengo que definir a x al cuadrado más y al cuadrado menos z. Entonces, la función escalar phi2 también será ¿no? También será lo mismo, va a ser x menos funciones escalar, hay que definirlas antes, ¿no? Antes para no estar confundiendo. Entonces, si voy aplicando lo que sería voy aplicando el gradiente de esas funciones escalares, entonces digo, ¿no? 2 veces x y más 2 veces y j menos la derivada parcial de la función phi respecto de z es menos 1, entonces por acá me queda un punto, en este caso aplique en este punto, ¿no? Porque el gradiente que estoy obteniendo la superficie, ¿no? Para pero si quiero encontrar el gradiente respecto a un punto, entonces reemplazo, ¿no? Y por aquí tener 2 veces x6, este 2 en la dirección 6 y me dice entonces va a ser simplemente lo mismo puedo hacer para ir obteniendo lo que sería el gradiente de la función que de Recording in esto progress. en la dirección más también 2 la derivada parcial
de raíz de 6 entre 6 y también la derivada parcial. Evaluando función de escalar 2. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Entonces aquí voy a tener 2x, dice, ¿no? Raíz de 6 entre 12 menos raíz de 6 entre 6. Todo esto en la dirección y más 2 veces y dice raíz de esto en la dirección J. Por aquí podría ser algunas operaciones voy a tener por este así que dice raíz de 6 entre 12 menos raíz de 6 ahí siendo 6 menos 2 veces raíz de 6 raíz menos lo que esto también sería lo mismo, me está dando menos raíz de 6 entre 2. Pues por aquí puedo decir igual, como de 6 entre 2 está multiplicado por 2, entonces puedo ir simplificando y me quedará menos raíz de 6 entre 6 en la dirección y menos raíz de 6 entre 6 en la dirección J y menos K. Entonces ya tengo esos dos gradientes que vendrían a ser las normales al punto P, ¿no? Al punto P. Entonces, como ya tengo esos dos vectores, aplico lo que vendría a ser lo que se ha mencionado anteriormente, el entre dos y voy a tener, los escribir rápidamente por el vector es igual por el módulo del vector B llegarían a ser estos. Este vector
Ese vector. Dos vectores, tengo que aplicar lo que vendría a ser el producto punto y de la siguiente manera, ¿ya? Quizás un poco ya multiplicando, ¿no? Esto, no, por este término me va a dar negativo, ¿no? Me va a dar negativo para empezar. Este ha de salir de la raíz 6. Ahora esto es 6, dice, ¿no? Raíz de 6 entre 6 por raíz de 6 también entre 6, porque tengo que multiplicar solamente estos términos, ¿no? Entonces por aquí me va a salir 6 entre 6 por 6, 36. Entonces, esto me dará un sexto, ¿no? Un sexto. Entonces por aquí va a ser menos un sexto de i, ¿no? Multiplicando ese término con esto. Con este también me va a dar menos un sexto de j. Y esto multiplicando más, perdón, eso ya no, perdón. El producto escalar, ¿no? El producto punto entre dos vectores me da un escalar, ya no me da un vector. Disculpa. El producto punto simplemente me va a dar entonces menos un sexto, por este vector también, menos un sexto más 1. Me va a dar el producto de esos dos vectores que yo los voy a denominar A por B, sería, ¿no? A por B. Y entonces esto ya lo tengo y esto me dará como resultado lo siguiente. Me dará como resultado un sexto menos un sexto más 1 me da 2 tercios. 2 tercios. Entonces me está dando este producto punto entre dos vectores. A la vez tengo que sacar lo que vendrían a ser los módulos, ¿no? Tengo que ir sacando los módulos de ambos gradientes, ¿no? Voy a ir sacando los módulos y simplemente es elevar al cuadrado cada componente. Si voy elevando estos componentes en las direcciones y jk, voy a tener lo siguiente. Voy a hacerlo por este sector para no complicarme un poco. Raíz de 6 entre 6 al cuadrado, ¿no? Raíz de 6 entre 6 al cuadrado. Por aquí voy a tener 6 también entre 36 y esto también me dará un sexto, ¿no? Un sexto. Ya sacando los módulos, ¿no? Entonces me va a dar un sexto, estoy elevando al cuadrado esto, más también un sexto y como está menos 1 pero al cuadrado también me va a dar más 1 todo esto raíz cuadrada. Y este resultado me dará como resultado raíz cuadrada de 4 tercios. El módulo del gradiente de la función escalar 2 me dará lo siguiente, ¿no? Como todos los términos son negativos, ¿no? Como todos los términos son negativos, pero al elevar al cuadrado se van a volver positivos, entonces el módulo del gradiente de la función escalar 2, en este caso también va a ser
4/3. Simplemente que están cambiando de signo, ¿no? Entonces, aplicando lo que vendría a ser el producto punto entre dos vectores, ¿no? El producto punto entre el vector AB me está dando 2/3, ¿no? Igual al módulo del vector A, ambos módulos son los mismos, por 4/3 y por el coseno del ángulo teta. De aquí puedo obtener de que teta es igual a coseno inversa de 1/2. Y que teta me sale como resultado igual a 60 grados. Entonces, como ángulo, ¿no? Entre las dos superficies estoy encontrando igual a 60 grados. Y que vendría a llegar a ser el ángulo de intersección que vienen a formar estas dos curvas, ¿no? Vamos a ver hasta ahí. Recording stopped. No sé si alguien tuviera alguna consulta o alguna duda. El producto punto entre dos vectores Sí, se ha sumado, ¿verdad? De phi 1 y phi 2 y se ha vuelto AB. sí, al aplicar el producto punto entre dos vectores, solo tenemos que ir multiplicando las componentes en i, ¿no? Las componentes en i simplemente tenemos que ir multiplicando y sumar simplemente, ¿no? Lo que multiplicar. A ver, esperemos que esté el punto, ahí está. El producto punto nos da este punto entre dos vectores es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo entre ambos vectores, ¿no? Pero por este sector nos dice que existe una fórmula sencilla para determinar el producto punto entre dos vectores con el uso de los vectores unitarios y JK, donde A es igual a A1i más A2j más A3k y B es igual a B1i más B2 punto es componentes en I. Entonces, A2 por B2 y más A3 por B3, ¿no? Entonces, esta definición es lo que se ha hecho en esta parte para obtener el producto punto entre el vector AB y obtener 2/3, ¿no? Y obtener 2/3 y a la vez el ángulo que les contiene 60 grados.
quizás un poco aplicado para ir resolviendo ya diferentes ejercicios, como verán, ¿no? Más adelante ya vamos a utilizar, por ejemplo, ese supongo, ¿no? Pero igual se ha repasado un poco, pero que ahora ya se está, digamos, ya utilizando algunas propiedades un poco como recomendación, resolver diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Para estar un poco ya más prácticos. Este tema vamos a ver a los 10 y no tenemos, entonces en este fin de semana de todo, ¿no? Conversar con el ayudante y lo que me indica es de que lo van a sacar nomás ellos, ¿no? Que ya habían puesto, que se habían puesto ya un poco de acuerdo para que vayan sacando las tareas respecto usando el libro de Shawn, ¿ya? Algunos ejercicios están resueltos, resuelvan los propuestos. Es más, creo que hay este solucionario, pero no he logrado descargarlo. Y de esa manera van a poder un poquito más entender, ¿no? Porque con la resolución de unos cuantos ejercicios a veces no se entiende, pero el objetivo es resolver, leer los conceptos que les he dado, que están en PowerPoint, leerlos una y otra vez para poder entender, captar qué es lo que se quiere. ¿Cuándo subirá? Dice. Lo estoy pensando subir así, estaba queriendo crear un canal de YouTube, pero que no estoy pudiendo, qué bacano, ¿no? Pero lo voy a subir, pienso que así, tal como está grabado, así lo voy a, porque quería editarlo un poco, lo voy a tener que subir para que ustedes lo tengan, ¿no? De todas maneras, todo lo avanzado está grabado y lo voy a tener que subir así nomás al Classroom. Van a disculpar esa parte, por favor, para mí también está siendo un poco complicado esto de la educación virtual, ¿no? Classroom, grupo o algunos. Mejor del celular, parece, ¿no? A ver. El examen, ¿les parece el domingo en la tarde a las 4? ¿Las 4 de la tarde? Podría ser a las 6, Inge. También, ¿no? Depende, tal vez tienen otro examen, no sé. ¿Ver? Lunes, ingeniero, no puede tener el horario nomás. Sí, no sería, por favor. A esta misma hora, ¿no? A las 4. Sí, ingeniero. También, no hay problema. Ingeniero, Ingeniero. una propuesta sería que sea la siguiente semana a esta misma hora en horario de clases nomás. Estaríamos hablando del día 24 de mayo a esta misma hora, a las 4. Sí, sí, ingeniero, a esta misma hora. Ya, está bien, está bien.
es que como estamos un poquito retrasados, ¿no? Y me preocupa, no quiero terminar todo el avance de la materia, entonces quería tomarles el otro día para así, digamos, el día lunes llegar a tener un avance normal, digamos, ¿no? Y no retrasarnos con esto de la evaluación, ¿no? Pero a pedido de algunos estudiantes no hay problema en tomarles el día lunes a la- Con respecto a no sé si su persona podría sacar la tarea, ya. Mm, más o menos pautas o algo así, tal vez por el examen, no sé si puede ser. Sí, ingeniero, sería bueno que usted saque Para poder la practicar práctica en para... mejor. a ver, he conversado con, y al menos lo que me ha dicho que él van a sacar, se están poniendo de acuerdo entre ellos, ¿no? Entonces, mm, tendría que volver a conversar con Joel, ¿no? Porque hemos conversado con él el día antes. Pudieron tampoco. Así sería como una referencia a la tarea que usted prepare. Ya, Sí, sí. está bien, está bien. Sí, por favor, ingeniero. Con todo Sí, lo que hemos por avanzado, favor, por favor. ingeniero. Sí, ingeniero, por favor. Ya, listo, jefe. Entonces yo voy a sacar la tarea. No se preocupen de esa parte, ¿eh? Ahorita les estoy mandando los que no están en el grupo. ¿Dónde estamos? Ya, entonces se estaría quedando ah, algunos estudiantes de que en el grupo de estudiantes. Les voy a mandar enseguida lo que sería el código de Classroom al grupo y revisen, ¿no? Eso sería todo, Porque no muchachos. estamos en el grupo. Ya. Denme un ratito, voy a obtener el enlace. Ahí está en el enlace. Acabo de enviarles el enlace para unirse a lo que sería el grupo de WhatsApp de la materia, ¿no?
En este momento también les voy a mandar para que se vayan uniéndose a Classroom. Y ese sería ¿ya? Que hicimos en la clase En algunos subidos a Classroom. Esta que pues ahí quedamos. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, ingeniero. Todos.